Papa León XIV pide menos odio y buscar soluciones sin armas en Medio Oriente. En el quinto día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se intensifican los ataques y represalias, mientras el número de muertos en Irán aumenta a 1000 y la gente de este y otros países huye buscando refugio. Los fieles en Nicaragua financian un fondo para sostener a los sacerdotes ancianos cuyas pensiones fueron tomadas por la dictadura de Daniel Ortega. El Papa León visitará Barcelona en el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Una experta en la vida del venerable arquitecto nos habla de su legado y de la importancia de la Sagrada Familia, su templo más famoso. Una voluntaria brasileña de un albergue de la iglesia en Perú transforma la vida de un niño con síndrome de Down al adoptarlo y brindarle un hogar feliz. Hola amigos, hola Eddie, feliz mitad de semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo también en estos momentos y con nuestros públicos desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. En la fiesta de San Casimiro de Polonia empezamos las noticias desde el Vaticano con el Santo Padre y su mensaje a las naciones en el quinto día de guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, buscando el desarme nuclear y un cambio de gobierno. Escuchemos. En Castel Gandolfo, el Papa León dedicó este martes unos minutos a hablar con los periodistas expresando su llamado por la paz en Medio Oriente. Rezar por la paz y trabajar por la paz. Menos odio. El odio no deja de aumentar en el mundo y tratar realmente de promover el diálogo y buscar soluciones sin armas para resolver los problemas. Por la tarde, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, durante una misa por el centenario del ordinariato militar en Italia, pidió al Señor que haga callar las armas y que los hombres se reconcilien. Ante la creciente tensión en Oriente Medio, la autoridad vaticana subrayó que la cruz de Cristo debe ser el paradigma de toda autoridad cristiana. Añadió que en un contexto marcado por conflictos persistentes y tensiones geopolíticas que hacen más complejo el discernimiento ético, recordó que la Iglesia no deja de promover una cultura de paz. El cardenal precisó que esta paz es entendida no como una ingenuidad desarmada, sino como una construcción paciente de condiciones de justicia, diálogo y tutela de los derechos. Reporta Vatican News. En Irán, el número de muertos superó los 1000, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos. Israel intensificó su ofensiva en el Líbano contra Hezbollah y ordenó evacuar el sur del país. Además, junto a Estados Unidos, continúa bombardeando objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes. En la capital, la Plaza de la Revolución y edificios a su alrededor quedaron gravemente dañados, según Associated Press. Una agencia estatal informó que fue pospuesta la ceremonia de duelo por el líder supremo Ali Khamenei, tras una 10ª ola de ataques anunciadas por Israel. Por su parte, Estados Unidos cerró sus embajadas en 3 países y pidió a sus ciudadanos abandonar estos territorios. Asimismo, informaron que la operación militar se está acelerando. Escuchemos detalles con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en rueda de prensa. La Fuerza Aérea iraní ya no existe. Construida en 1996, destruida en 2026. La Armada iraní reposa en el fondo del Golfo Pérsico. Combatiente, ineficaz, diezmada, destruida, derrotada. Elige tu adjetivo. De hecho, anoche hundimos el buque insignia iraní, el Soleimani. Su armada ya no es un factor. Elige tu adjetivo, ya no existe. Ayer estuvimos en el Océano Índico y lo mostraremos en pantalla. Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales, pero fue hundido por un torpedo. Muerte silenciosa. El primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto estadounidense-israelí contra Irán y las represalias de este país junto a sus aliados trastoca la vida de los civiles, dejando desplazados que huyen por los intensos ataques. ¿Cómo está la vida de la gente? Conoceremos sus reacciones y la visión de la Iglesia en Medio Oriente. Irán. Los habitantes de Teherán, la capital, están preocupados por las constantes explosiones a raíz de los ataques aéreos estadounidenses e israelí que repercuten en los vecindarios. Hubo 3 explosiones fuertes, una tras otra. La tercera fue muy potente. Lamento vernos en esta situación. Ojalá que eso termine pronto para bien de Irán y que los criminales estadounidenses desaparezcan. Israel.
Los israelíes en la frontera con el Líbano, aliado de Irán, esperan que el conflicto termine pronto y reine la paz. La mayoría de la gente, en primer lugar, regresó a casa. Y ahora esperemos que las fuerzas de defensa de Israel terminen lo que empezó y que haya tranquilidad aquí durante más de 10 o 20 años. Buscamos la paz. Queremos vivir aquí, ¿sabes? En paz. Eso es lo que buscamos. Líbano. En Beirut, capital del Líbano, cientos de residentes desplazados que huyeron de los ataques israelíes pasaron la noche en plazas públicas, playas y dentro de los automóviles. Toda esta guerra, como se puede ver, se extiende desde Irán hasta el desplazamiento en Siria, pasando por la comunidad de la resistencia aquí en los suburbios del sur y en el sur. Es claramente contra los chiitas. Jerusalén. En Jerusalén, turistas y trabajadores extranjeros abordaron autobuses con destino Taba, cruce fronterizo con Egipto, para escapar del nuevo conflicto en Medio Oriente. Vinimos a Israel y comenzó la guerra. Estamos tratando de salir. Israel tuvo la amabilidad de proporcionarnos este autobús para llegar a Egipto. Estamos muy agradecidos. Italia. Y en Italia, anoche el gobierno trajo de vuelta desde Dubái a unos 200 estudiantes, muchos de ellos menores de edad. Sus familiares los recibieron en el aeropuerto de Milán. Vimos con nuestros propios ojos los rayos que se dirigían hacia Dubái Marina y fue una escena que creo que no olvidaré en toda mi vida, porque fue demasiado fuerte, digamos, para olvidarla. No tengo palabras para describir la emoción de regresar. Afortunadamente, todo pertenece al pasado. Asia. Las conferencias episcopales de esta parte del mundo piden un alto el fuego inmediato en la guerra en Oriente Medio, señalan. Nos hacemos un eco del llamamiento urgente del Papa León XIV, quien nos recuerda que la paz no puede construirse sobre amenazas ni sobre armas que siembran destrucción, dolor y muerte. La estabilidad no puede nacer del miedo, ni la justicia puede garantizarse mediante la violencia. Solo un diálogo sincero, responsable y constante puede abrir el camino hacia una paz justa y duradera. Del 8 al 13 de marzo, una jornada especial de oración por la paz en Oriente Medio será celebrada por la Conferencia Episcopal de Rito Latino de la India, que invita a todos los fieles a rezar el rosario cada día para invocar la intercesión de la Virgen María. Por otro lado, la guerra en Medio Oriente está conmocionando los mercados energéticos mundiales. Los precios del petróleo han subido y los del gas natural europeo se dispararon tras el cierre de un importante proveedor de gas por barco, debido a los combates estadounidenses e israelíes contra Irán. David McHugh, periodista de Associated Press, explica más. Veamos. Los precios del petróleo han subido drásticamente y una de las principales razones es la interrupción del tráfico de buques petroleros a través del Estrecho de Hormuz. Actualmente el Estrecho de Hormuz es uno de los principales puntos de estrangulamiento del mundo para los envíos de petróleo. Aproximadamente el 20% del petróleo mundial pasa por esta estrecha vía fluvial de tan solo 3 kilómetros de ancho. Una de las razones de la interrupción es la extensa interferencia de la navegación por satélite en la zona, lo que hace que los capitanes de barcos se muestren reacios a navegar cuando desconocen lo que hacen otras embarcaciones. Otra razón por la que la gente se muestra recia a entrar en el Estrecho de Hormuz es que al parecer se han producido varios ataques iraníes contra buques. Además, no hay forma de que el petróleo pueda sortear el Estrecho de Hormuz. Hay oleoductos que atraviesan Arabia Saudí, pero no son lo suficientemente grandes como para transportar todo el petróleo que fluye por el estrecho. Esto significa que los países del Golfo dependen en gran medida de esta vía fluvial para transportar su petróleo al mundo. Si la interrupción dura solo un par de días, es una cosa, y puede ser un aumento de precios muy breve, y los precios podrán volver a la normalidad. Pero si se prolonga durante semanas o meses, los precios del petróleo subirán significativamente, según todos los analistas. El precio del petróleo podría alcanzar los $90 o $100 por barril, a menos que se solucionen los problemas con el transporte marítimo. Esto significaría que los conductores pagarían más en las gasolineras, las empresas se enfrentarían a mayores costos de energía y en general habría más inflación en la economía global. En varios países del mundo los conductores se angustian por abastecerse de combustible ante una posible subida de precios y escasez ante la crisis de violencia en Oriente Medio. Usuarios en Francia nos dan una idea de este panorama.
Con Irán y el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueados, se está generando alarma en todas partes y se están disparando los precios del petróleo. Hay pánico a bordo, todos están preocupados y creo que por eso mucha gente corre a las gasolineras a repostar. Hay mucha gente aquí, normalmente no hay tanta. Estoy llenando el tanque por precaución porque solo me quedan unos 100 kilómetros, a menos que cambie la carga eléctrica. Es solo por precaución. Sí, supongo que la gente piensa que los precios del petróleo podrían subir, pero sinceramente creo que es solo un poco de estrés temporal. En mi opinión, en 2 o 3 días nadie hablará más de ello. Ahora llevamos nuestra atención a Nicaragua, donde los fieles de la Catedral de Managua donaron unos $3.680 en la colecta del miércoles de ceniza, fondos que permitirán sostener a los sacerdotes de la tercera edad, según el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. Esta colecta cobra mayor importancia luego de que en agosto de 2024 la dictadura de Daniel Ortega eliminó un fondo de retiro de sacerdotes jubilados que había sido congelado en 2023. El cardenal sostuvo que con el dinero recaudado se ayudará a unos 20 sacerdotes. A cada uno se les dará un monto para sus gastos personales, con el que algunos podrán comprar sus medicinas, informa Así Prensa. Y Haití se prepara para elecciones generales el próximo 30 de agosto, pero sigue siendo una espiral de caos político y violencia, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, donde las bandas armadas operan a sus anchas y controlan gran parte del territorio, reporta Así Prensa. En declaraciones a medios vaticanos, Monseñor Pierre-André Dumas, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Local, señaló que esta realidad no permite organizar elecciones transparentes, honestas, democráticas e inclusivas. El prelado cuestionó cómo la gente podrá votar en zonas perdidas donde el gobierno está ausente o donde los grupos criminales matan, secuestran e imponen sus reglas. Además, señaló que las autoridades deben resolver el problema de los documentos de identidad que muchos perdieron al buscar refugio, lo que no les permitirá votar. Monseñor Dumas presenció que la Iglesia acompaña al pueblo y pide elecciones con un proceso democrático correcto. En Barcelona, la Sagrada Familia recibe a millones de personas cada año que quieren ver cómo el templo más famoso de Antonio Gaudí continúa creciendo un siglo después de su muerte. La visita del Papa León XIV a Barcelona añade un foco internacional. ¿Quién fue realmente Gaudí? Nos lo explica en Roma María Elena Catelli, profunda conocedora de la vida del venerable arquitecto catalán. Nuestra corresponsal Paola Flynn lo entrevistó. 15 años después de la última visita de un papa a España, León XIV confirmó su viaje apostólico a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Su llegada a Barcelona coincide con el centenario de la muerte de su arquitecto más universal, Antonio Gaudí, cuya obra cumbre, la Basílica de la Sagrada Familia, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante su visita, León inaugurará la Torre de Jesucristo, el punto más alto de todo el templo. María Elena Catelli es experta en Gaudí y fue embajadora de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí en Italia. Gaudí era realmente un hombre de esperanza, y esa esperanza se basaba en su fe, que él expresaba a través de su arte. Y esto es lo grandioso del arte de Gaudí, que incluso aquellos que no son creyentes perciben de alguna manera esta belleza, es decir, quien entra en la Sagrada Familia es difícil que se quede indiferente ante esta belleza. Y esta conciencia de trabajar para la gloria de Dios hacía que todo fuera aún más hermoso. María Elena Catelli, ¿qué es lo último que sabemos de la causa de beatificación? Sobre la causa de beatificación, sabemos que el Papa Francisco lo declaró venerable poco antes de su fallecimiento, así que este fue el último regalo que nos hizo, que se esperaba desde hace muchos años. Actualmente sabemos que hay un milagro que está estudiando la Comisión Médica. Evidentemente, como se sabe, estos asuntos se tratan con la máxima confidencialidad, porque claramente es algo que está estudiando el Dicasterio de las Causas de los Santos, por lo que esperamos saber algo al respecto. Gaudí, y esto es algo maravilloso, fue considerado santo por los que lo conocían desde el momento en que falleció. En los últimos años de su vida se había convertido casi en un ermitaño, vivía dentro de la Sagrada Familia. El último año de su vida lo pasó viviendo en la Sagrada Familia, por lo que tenía una cama en su estudio donde dormía y trabajaba. Cuando se difundió por la ciudad la noticia de que había sido atropellado, que estaba ingresado en el Hospital de los Pobres, porque lo habían llevado al Hospital de Santa Cruz, ya que lo habían confundido con un mendigo. Pero cuando corre la noticia por la ciudad de que él estaba allí enfermo, son 3 días en los que la gente va a visitarlo sin parar. Y el día de su funeral se formó una cola de más de 3 kilómetros detrás de su ataúd. Y él amaba a sus trabajadores, por lo que hacía todo lo posible para ayudarles.
se preocupaba por ellos, por sus familias, por la educación de sus hijos. Cuando estalló la famosa Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la que se incendiaron iglesias, hubo unos anarquistas que eran profundamente antirreligiosos y por lo tanto se temía que también pudiera ocurrir algo en la Sagrada Familia. En realidad allí no pasa nada, pero él siempre se había preocupado por el bienestar de sus trabajadores y por lo tanto ellos apreciaban eso. Tenía precisamente esta atención hacia las personas. Él los conocía a todos, uno por su nombre. Incluso cuando el obrero se jubilaba, él se preocupaba por el bienestar de su familia. Quizás le daba pequeños trabajos que hacer dentro del templo, con los que no se cansaba, pero que le permitían ganarse el sustento diario. Durante los días de lluvia, en los que normalmente se pagaba el 50% de la remuneración, él pagaba el importe íntegro. Iba al lecho de muerte de los obreros y se preocupaba de que recibieran los sacramentos antes de morir. Después de la Semana Trágica, Gaudí lo entiende que esta insatisfacción provenía de una explotación laboral en la que no se les ofrecía esperanza. Es decir, se trataba de gente que iba a trabajar, vivía en barrios marginales, era explotada, dejaba a sus familias en el campo, en sus pueblos, y no veía un futuro para sus hijos, porque apenas podían llevar el pan a la casa, la gente pobre del lugar. A veces habían días en los que no comían. Él se da cuenta de esto, ¿y qué hace con su dinero? Junto al capellán Gil Párez, construyó esta escuela gratuita para los niños pobres, de modo que los padres que trabajaban en los andamios de la Sagrada Familia podían ver lo que ocurría debajo en la escuela, donde iban sus hijos, donde estudiaban, donde tenían una comida caliente al mediodía. Los niños recibían vacunas y en aquella época ni siquiera las familias ricas podían permitírselo. En mi opinión, hacía todo esto porque era una forma de dar esperanza a sus trabajadores, es decir, que los hijos pudieran tener un futuro mejor que el de ellos. ¿En qué modo el estudio de la naturaleza lleva al creador en la obra de Gaudí? De niño padeció una enfermedad que le acompañaría toda su vida y por eso sus padres lo llevaban muy a menudo a esta famosa casa de campo, el Mas de la Calderera Riudoms. Y él dijo que debido a esta enfermedad no podía ir a jugar con los otros niños, tenía que quedarse quieto. A veces incluso lo llevaban a los lomos de un burro porque no podía caminar y por eso pasaba mucho tiempo quieto. Pero él dice en ese momento, ¿qué me ha permitido mi enfermedad? De estar allí observando la naturaleza y por lo tanto observándolo a Dios. Ve la belleza de la creación y ve en la naturaleza la primera señal del Creador. Esta belleza queda grabada en su vista y en su corazón, y es precisamente a través del estudio de la naturaleza que él creará su arquitectura, una arquitectura futurista. Para profundizar en ello, yo diría que en la parte exterior de la fachada de la Natividad hay algo precioso que él hace, que es poner toda la historia de Jesús fuera de la iglesia, porque quería que cualquiera que pasara por allí pudiera ver esta historia. Y lo bonito es también el hecho de que él pone todas estas inscripciones que luego forman parte de la liturgia, el Sanctus, los hosanas en las torres. Y él decía que así inconscientemente, incluso aquellos que tal vez no eran católicos ni creyentes, consideremos que hoy en día 5 millones de personas al año visitan la Sagrada Familia y cuando estás allí abajo inevitablemente te ves impulsado a levantar la vista hacia el cielo, ¿no? Y él quería precisamente eso, que la Sagrada Familia fuera una invitación a la oración. La fachada que queda por construir es la fachada de la Gloria. ¿Cómo se dibujaba esta fachada en el imaginario de Gaudí? La fachada de la Gloria está empezando a construirse. En la imaginación de Gaudí hay una narración por parte de la Natividad de la infancia de Jesús y por lo tanto del nacimiento de este gran acontecimiento que cambia la historia de la humanidad. La pasión no está separada de la resurrección, porque si miramos hacia arriba, vemos la cruz gloriosa y vemos a Cristo que desciende del cielo. La fachada del nacimiento y la fachada de la pasión narran la vida terrenal de Jesús, mientras que en la fachada de la gloria, Gaudí quiso narrar cuál es el verdadero fin del hombre, es decir, que todos aspiramos a la gloria, a alcanzar el paraíso. Una de las cosas hermosas que decía Gaudí era, primero debe venir el amor y luego la técnica. Porque si haces las cosas con amor, inevitablemente las harás bien. Entonces, eso es lo que les pedía a sus trabajadores, que trabajaran bien. María Elena Catelli, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa, pero al volver, el Papa León XIV explica en su catequesis semanal que no existe una iglesia perfecta, sino personas reales con virtudes y límites que anuncian el Evangelio. Además, una voluntaria brasileña en un albergue de la iglesia en Perú adopta a un niño con síndrome de Down, dándole un hogar feliz a su lado.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y esta mañana, durante su audiencia general, el Papa León XIV explicó que la Iglesia no puede reducirse a una organización meramente humana o institucional. Afirmó que su origen y sentido se entiende como una iniciativa amorosa de Dios realizada en Cristo. Subrayó que no existe una Iglesia perfecta al margen de la historia, sino que está encarnada en la realidad concreta y la misma historia, informa Prensa. Al continuar su catequesis sobre la constitución dogmática del Vaticano, segundo Lumen Gentium, señaló que en la Iglesia conviven lo humano y lo divino sin mezclar ni separarse. Su rostro humano se ve en una comunidad compuesta por personas reales con virtudes y límites que anuncian el Evangelio. Dijo que lo divino en la Iglesia no consiste en la superioridad moral de sus miembros, sino en la presencia activa de Cristo que actúa incluso a través de la fragilidad. De otro lado, el presidente de la Conferencia de Obispos de Nigeria, Monseñor Lucius Ogorgi, expresó su preocupación por el aumento de la inseguridad en este país de África Occidental. Denunció en particular lo que describió como masacres sin sentido y entierros masivos en una nación que enfrenta terrorismo y delincuencia que no cesan. Así lo indicó en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria del Episcopado hace unas semanas. El arzobispo habló extensamente sobre los desafíos del gobierno y las irregularidades electorales en el país y pidió medidas de seguridad proactivas, liderazgo ético y elecciones creíbles. Monseñor Ugorgi condenó además la minería ilegal, describiéndola como un sabotaje económico nacional que alimenta el terrorismo y el crimen organizado. Fue su último discurso como presidente de la Conferencia de Obispos. Agradeció a los miembros por su apoyo durante su mandato. Ahora nos conectamos con Brasil para contar la historia de una adopción que nació en Perú. Un niño con síndrome de Down abandonado en los Andes del Perú, recogido por el hogar Las Bienaventuranzas, es adoptado por una voluntaria brasileña. Estamos en conexión con Carolyn Araujo desde Espíritu Santo Vitoria para que nos cuente su testimonio. Carolyn, bienvenida a EWTN Noticias. Carolyn, explíquenos cómo conoció al niño Ismael. Nosotros nos conocemos dentro del hogar de las Bienaventuranzas, donde yo era una voluntaria, ¿no? Llegaba recién al país, ya tenía como más o menos 15 días siendo voluntaria en el hogar de las Bienaventuranzas. Cuando él ha llegado del hospital, que ya tenía algunos meses que estaba internado, ¿no? Por algunos problemas de salud que tenía en ese tiempo. Y ahí lo vi tan pequeñito, tan frágil, tan hermoso, en una sillita, ¿no? Donde ajusté todo el día para conocerlo y cuando lo conocí, cuando lo vi, no sabía lo que sentía en este momento, que a veces es muy complicado decir, pero acredito que fue por la primera vez que sentí lo que era el amor de la madre, ¿no? O que es el amor por un hijo. Fue como si allí para mí yo me convirtiera en madre y él convirtiera en mi hijo, pero no sabía lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero fue así, el amor a primera vista y la bendición de Dios que cayó sobre nosotros en este momento. ¿Y cómo fue el proceso de discernimiento antes de decidir adoptarlo? Bueno, el proceso fue largo, ¿no? Que primero fue el amor, no sabía que era el amor de madre, como comenté, pero fue el amor de quiero ser tu madrina, quiero te acompañar, no voy a regresar a mi país hasta que estés mejor de salud, quiero que seas, voy a estar contigo hasta que, no sé, quizás llegue una familia, quizás, no sé, el momento era ese, ¿no? Te quedo contigo hasta que llegue alguien que lo pueda tenerlo, pero no sabía que la persona ya era yo misma, ¿no? Pero así fue. Entonces el proceso fue cuidar a él y a los demás niños que ahí están, ¿no? Y el amor fue aconteciendo hasta que me di cuenta que ya no podía más vivir sin él, que quería tenerlo, quería cuidarlo, quería estar presente en todas las etapas de su vida. ¿Y esto en qué año fue, Carolyn? Mira, nosotros cuando llegué en voluntaria fue en 2018. El proceso comenzó como tal, ¿no? El proceso en sí, primero fue el acogimiento familiar, que cuando usted está con el niño, pero el niño es del Estado, pero el niño está sobre protección tuya. Entonces, ese fue el proceso. Primero, acogimiento familiar, donde nosotros estuvimos juntos, ¿no? Un tiempo determinado bajo el Estado.
y después vino la adopción. Entonces, en 2023 hicimos el proceso de acogimiento familiar. Duró todo un proceso, ¿no? Que tenía tiempo que se pide y después sí ya vino la adopción. La adopción se concluyó el año pasado, en junio de 2025, ¿no? Entonces ahí ya vamos a cumplir casi un añito ya como madre e hijo en papeles. Y ahora ustedes ya están en Brasil. ¿Qué significa para usted hoy cerrar este ciclo y comenzar una nueva etapa en su país? Es una emoción muy grande. Tener los papeles solo concretó lo que Dios colocó en mi corazón y también la etapa de formalizar, ¿no? Ahora es mío. Pero el amor fue desde el primer momento. Carolina, ¿y cómo es Ismael? ¿Qué sueña usted para él? Bueno, yo lo veo brillante. Mi sueño es que logre todo. Es un niño feliz, es un niño alegre, es un niño muy atento con todo. Mi sueño es ver él ir logrando cosas grandes. Quiero que él sea un cocinero como le gusta ahorita, la cocina le encanta desde pequeñito. Si él quiere ser un pintor, si quiere ir por el lado de la arte, mamá va a estar ahí con él. Yo quiero que él sea un niño feliz. Lo que él quisiera ser, yo voy a estar ahí para apoyarlo. ¿Y qué le diría a quienes temen abrir su corazón a la adopción? Es un camino largo, es un camino con muchos desafíos. Todo el proceso, toda la demora que todos dicen que demora mucho, que necesita tener millones para adoptar un niño, son cosas que todo el mundo te amedronta, que todo el mundo dice que tú no vas a poder, que tal vez no vas a lograr, pero no. La adopción, todo el proceso es muy necesario para que tú conozcas a ti mismo, para que tú conozcas al niño que vas a recibir, para que tú conectes, ¿no? Con sus valores, con sus obligaciones, contigo mismo, y que tú entiendas, ¿no? Que va a ser una vida que vas a llegar y una vida que usted tiene que se comprometer, ¿no? La adopción es muy linda. El proceso es muy necesario. El amor es igualito como si hubiera salido de tu vientre, pero ven un lugar más especial, ¿no? Que es del corazón. Carolina Araujo, muchas gracias por la entrevista, gracias por abrir su corazón también para el pequeño Ismael y que Dios los bendiga mucho. Amén, yo los agradezco también mucho. Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y como siempre en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.